vamos a poder, perdón. Adelante, adelante, Ok. Rosario. Entonces, esa emoción primero se va a expresar en tres dimensiones. Primero, en nuestra fisiología, en esa dimensión neurofisiológica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en, como decíamos, ¿verdad? Si se desencadenó una emoción de estrés, ¿no? De angustia, de preocupación, voy a tener sensaciones fisiológicas en mi cuerpo, como la boca seca, como el sudor, como ese ritmo cardíaco acelerado, como esa molestia en el estómago. Pero también la emoción va a repercutir o está influida por mis pensamientos, esa dimensión cognitiva. Mis pensamientos, los pensamientos que surjan de esa emoción van a depender de mi vivencia en el día a día, de mi vivencia subjetiva, sea positiva o sea negativa. Entonces, si mi pensamiento es, oh, pues, esta situación es muy complicada, o hacer el networking es difícil. Ya están pagados. Entonces, esto me va a llevar a tener una determinada emoción. Entonces, la dimensión cognitiva son esas ideas sobre lo que nosotros podemos o no podemos hacer, o lo que debemos hacer o no debemos hacer. Entonces, cómo mis pensamientos también pueden cambiar o pueden reforzar esa emoción primaria. Y cómo también esta emoción influye en esta dimensión conductual, en ese lenguaje no verbal. ¿Cómo voy a ver, cómo se va a desencadenar esa mirada, esa expresión facial, esa postura, esos gestos, ese volumen y ese tono de voz? Entonces, ¿cómo esa emoción se da en la parte fisiológica del cuerpo, verdad? En esta parte también de las conductas. Y una vez que la emoción ya está dada, aquí llega el momento de poder aplicar una técnica de regulación mental, porque una vez que se dio una emoción, sea desfavorable, voy a tener una acción reactiva. Quizás me paralice y digo, ya no sigo más, entro en un desequilibrio emocional, entro en un estallido de coraje, un ataque. Pero si mi emoción es favorable, yo aquí voy a entrar a hacer el uso de mi gran superpoder, que es el poder de elegir, el poder de decidir. ¿Qué decido yo? ¿Qué decido hacer yo frente a esa emoción? Primero, aceptarla. Generalmente entramos en una lucha. No quiero estar enojada. No quiero estar deprimida. Entonces, el primer paso, aceptar la emoción, canalizarla por medio de estas técnicas de regulación, poderla comunicar, expresar, cambiarla y recuperar, hacer una recuperación de mi equilibrio emocional. Entonces, aquí es muy importante cómo puedo aplicar y vamos a ver muchas técnicas de regulación emocional el día de hoy. ¿Qué puedo hacer en ese día a día? ¿Qué puedo hacer si de pronto tenía una red gigante, grande, y de pronto ya no hay, ya no hay clientes leales? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo voy a manejar mis emociones? Entonces, esa acción, esa conducta me van a llevar a tener un resultado. Y yo me voy a preguntar, ¿cuáles han sido esas consecuencias de esa conducta que yo he tenido? Si lo hice de forma reactiva, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Me han beneficiado o me están perjudicando? Voy a poder evaluar si me benefician, me perjudican con respecto a mi escala de valores. ¿Cuáles son los valores que guían mi visión de vida? ¿Cuáles son mis sueños, mis metas, mis objetivos, mis relaciones con las demás personas? Y cómo esas emociones no favorables no ayudan a mi bienestar. Entonces, lo que te acabo de presentar es en una forma muy rápida cómo se van procesando las emociones. Ahora, esas emociones, como te decía hace un momento, nos van a llevar a tomar una conclusión. ¿Fue constructivo esa conducta que tuve? ¿Me voy a centrar en el aprendizaje
o llego a la conclusión de que esa conducta que yo tuve es destructiva, porque me estoy centrando en el fracaso, en lo negativo. Y hay una frase en programación neurolingüística que me gusta, que dice, no existe el error, solo el aprendizaje. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida, en esos momentos retadores que hemos tenido, hemos aprendido. En esos desafíos más grandes hemos aprendido muchas cosas. Ahora, vamos a ver cómo una vez, una vez que se presenta ese acontecimiento, cómo yo lo puedo manejar de tres diferentes maneras. Primero, es cuando se presenta el acontecimiento, mi valoración. Y aquí viene la prevención. Antes de que venga esa emoción no favorable, voy a desarrollar la conciencia. Y la conciencia es el primer paso para tener una educación emocional. Soy consciente. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar esa conciencia por medio de la meditación, de mindfulness, de ser consciente de lo que estoy sintiendo, de qué emociones necesito trabajar? Ahora, si todavía no puedo, todavía no tengo el tiempo suficiente para desarrollar esa conciencia y la emoción negativa o no favorable se presenta, ¿cómo puedo canalizar esa emoción? ¿Cómo puedo regular esa emoción? Ahora te voy a presentar muchas técnicas cómo tú puedes regular y canalizar esa emoción desfavorable para llevarla a una emoción favorable. Y la última parte sería, de acuerdo a mi conclusión, ¿cuál fue el aprendizaje que yo tuve de esto? No centrarme en la parte negativa de lo que no hice, sino qué fue lo que yo aprendí de todo esto. Esto me va a hacer llevar a tener una emoción favorable. Y existen 4 tipos de estrategias de regulación. La primera, trabajar en la parte de la mente. La segunda, trabajar en la parte de la comunicación, en la parte del cuerpo y en la parte de la acción. Y en las técnicas de regulación emocional, una de las técnicas en relación con la mente es el mindfulness, ¿verdad? Las personas que trabajan en lo que es la meditación y se dan un tiempo, ¿no? También en la oración, un tiempo de conectar nosotros con Dios, ¿verdad? Podemos nosotros cada vez ser más conscientes. Otra técnica es la visualización, que la vamos a ver el día de hoy. Otra es centrarse en lo positivo, la técnica de las 3 preguntas y contar hasta 10. En la parte de la comunicación vamos a ver el vocabulario emocional, cómo voy a expresar mis emociones, cuáles son esos diálogos de paz que voy a tener conmigo mismo, con los demás, la técnica del espejo. La parte del cuerpo existe lo que es las personas que practican yoga, la respiración consciente, la técnica de la sonrisa, sacudirse, y en la parte de la acción tenemos el ejercicio, el cambio de entorno. Si sé que estoy experimentando una emoción desfavorable, pues salgo de ese momento y me voy a caminar. La parte de la arte terapia y la horticultura. Ahora, para hacer uso de estas técnicas de regulación emocional, hay que entender que nosotros percibimos, interpretamos nuestras experiencias. Por ejemplo, la experiencia de quizás ¿me puedes poner un ejemplo, por ejemplo, en el día a día, Marilú, en el negocio? No te escucho. Perdón, ¿una experiencia que no nos gustó, te refieres? Sí, a cualquier experiencia que no nos lleva a tener una emoción favorable. Bueno, por ejemplo, que llamo a una persona y quedamos de vernos y ya no me contesta el teléfono, Ok. por dar un ejemplo, Ujú. ¿no? Que Ok, eso, yo creo que esa nos ha pasado a todas. exacto. Sí, y es un muy buen ejemplo lo que nos dice Marilu, ¿verdad? Hay una persona que a veces nos dice, sí, llámame, y nosotros la llamamos y ya no nos contesta más. Entonces, por ejemplo, va a haber 2 personas que lo van a percibir y lo van a interpretar esta experiencia de manera diferente. Por ejemplo, puede haber una persona que va a decir, bueno,
no es su momento, debe estar pasando una situación difícil y más adelante la vuelvo a llamar. Otra persona que quizás llama 2, 3 veces va a decir, no, pues ya no quiere saber nada de mí, que no funciona esto de la red de mercadeo y yo tengo que estar atrás de la persona. Entonces, ¿cómo yo percibo? ¿Cómo yo interpreto? ¿Qué significado le estoy dando a cada experiencia dentro de mi negocio? Sí. Se dice que no es, perdón, Perdón, Rosario, alguien en el chat te escribió que ya tienes la cita y luego te estaban escribiendo ahorita. Dice sí, que tienes cita con alguien y a última hora te la cancelan. ok, sí. Una persona escribió eso en el chat. Ok, entonces, por ejemplo, si se pasa esto de que tenemos una cita y ya estamos con todo listo para salir y a última hora estamos con todas las cosas en el carro y nos llaman para cancelar, ¿cómo yo voy a interpretar esto? Quizás lo puedo interpretar, alguna persona lo puede interpretar y darle un significado que falta de respeto. Otra persona puede decir, ok, pues se le presentó algo de emergencia. Realmente debe hacer algo de fuerza mayor que a último momento se vio en Ujú, la, en la pena de llamarme, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que cada persona interpreta, percibe y le da un significado diferente a una experiencia determinada. ujú, Mi invitación es darle experiencias o significados que nos puedan llevar a una emoción favorable. Porque nuestra mente está condicionada a ir tiene una tendencia a ir a lo negativo, ¿verdad? Es la regla del 80-20. El 80 es tendencia a ir a lo negativo y el 20 a lo positivo. Entonces, la regla es llevar el 80 a lo positivo y el 20 a lo negativo. Entonces, se dice que nuestra mente es como un ordenador, donde nuestro cerebro es el hardware, el microprocesador, y la mente es el software, el sistema operativo. Entonces, un cerebro excepcional, porque el cerebro, los límites, ¿verdad? Están solamente aquí. Un cerebro excepcional, pero con un software mental limitado, tendrá un rendimiento limitado. Pero un cerebro excepcional con un software mental ilimitado tendrá un rendimiento ilimitado. Y esto es un poquito para que entiendas cómo yo proceso y cómo yo consigo hacer esa interpretación en mi mente. Ahí afuera está, por ejemplo, esta cita, ¿verdad? Aquí a nuestra compañera, ¿no? Que ya tenía la cita y a último momento la cancela. Entonces, nosotros tenemos distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas son maneras de pensar distorsionadas. Por ejemplo, si me faltó una vez, si me falló una vez o me plantó solo una vez, y yo digo, es que siempre me está plantando. Entonces, quizás hay una distorsión a veces a magnificar, otra a leer la mente, es que yo ya sabía que me iba a plantar. Entonces, son formas distorsionadas de pensar, que es un filtro que me permite percibir la realidad que estoy pasando, que después va a un segundo filtro, que son mis valores, ¿no? Si realmente una persona ya estoy semana tras semana tras semana, yo estoy observando esa conducta que es la misma, la misma, la misma, la misma, y mi valor pues es realmente ser una persona, ¿verdad? Honesta, ¿cómo me voy a sentir con respecto a esa experiencia? Si mi creencia es realmente de que los límites están en la mente y yo voy a hacer que esto funcione, yo voy a hacer que este negocio funcione. Yo puedo llegar a ser hasta, como decía doctor Queso, a Presidential Master y más y billón, frente a otra persona que dice, no, yo no soy capaz, yo no puedo, esto es muy difícil para mí. Entonces, voy a evaluar esa realidad que estoy pasando en mi negocio de acuerdo a mis creencias, a las expectativas, como decía hace un momento, de quizás mi expectativa era en un mes ya ser señora directora. ¿Y qué tal si no llego a cumplir esa expectativa? Esa expectativa alta que yo tenía me va a generar una emoción.
los objetivos que yo tenía. Entonces, todo acontecimiento, toda realidad va a pasar primero por el filtro de esos pensamientos distorsionados y luego, de acuerdo a los valores, creencias, expectativas y al concepto que yo tengo de mí mismo. Entonces se va a formar un mapa. Un mapa es esa película interna que yo tengo. Y dicen que el mapa no es la realidad. Entonces, el mapa que yo tengo es generalmente como yo interpreto, como yo pienso, como yo percibo ya un acontecimiento. Y eso a su vez me va a llevar a un estado mental o positivo, favorable o negativo, desfavorable. Así se forma una emoción. ¿Cuáles son las claves para transformar la mente? Primero, la atención. Dicen que donde pones tu atención va tu energía. Entonces, una atención para enfocarnos, ser conscientes, desarrollar esa conciencia. Y una de las técnicas que nos ayuda mucho para transformar la mente es pues la programación neurolingüística, la meditación, el mindfulness. Entonces, debemos de ser conscientes que nuestra mente alberga pensamientos y emociones, pero no son los pensamientos ni las emociones. La naturaleza de nuestra mente es espaciosa, clara, flexible, neutra. Estuvimos viendo en, en la sesión pasada cómo nosotros podemos crear constantemente nuevas conexiones neuronales y dejar esas conexiones que no nos apoyan en nuestro negocio, pero quizás formar una conexión neuronal nueva con una creencia de yo puedo lograrlo, yo voy a hacer que esto funcione. Entonces, entrenando nuestra atención, donde pongo mi energía y mi conciencia, puedo cambiar mi mente. Y si consigo cambiar mi mente, puedo transformar mi mundo interior. Y si logro transformar mi mundo interior, voy a hacer un cambio en ese mundo exterior. Hay un libro del doctor Michael Hall, el creador de la programación neurolingüística, dice cómo ganar el juego interno de tu vida. Otra técnica de regulación emocional, el mindfulness el mindfulness en meditación es muy bueno para trabajar o para reprogramar la mente. Y quizás muchas personas lo practican, ustedes lo practican. ah, Quizás en una sesión más amplia se pueda tocar lo que es el mindfulness. Una técnica que podemos usar de la programación neurolingüística es la técnica de la visualización. Y esta técnica de la visualización nos ayuda para estar prepararnos frente a un evento futuro, como vamos a recrear la escena que queremos vivir, ¿verdad? Nosotros que fuimos a esta convención de Shaklee, como cuando vimos a estas personas, ¿no? Pasar por el estrado, estos coordinadores, ejecutivos, nosotros podemos recrear esa escena que queremos vivir, porque una vez que nosotros nos ponemos como los actores principales y nosotros vamos a dar, nosotros al momento de vivir, de poder ver, de poder sentir, de poder experimentar, como si ya estuviera sucediendo, vamos a darle a nuestra mente los recursos para que se pueda desencadenar ese acontecimiento que nosotros queremos. Entonces, la programación neurolingüística nos lleva al back, que es ver, sentir, ¿no? Escuchar, o sea, dirigir. Por eso yo digo que nosotros podemos hacer mucho con nuestra mente. Yo digo siempre que somos los directores de cine y que le podemos dar la luz, la cercanía, podemos dirigir, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos ver manifestado. Y la técnica de visualización es que te concentres, primero cerrando los ojos, que te visualices a ti en esa situación que tú quisieras estar, o ese logro, esa meta, ese sueño que deseas alcanzar, esa situación que sea agradable para ti, y que observes esa escena como el actor principal, con todos los detalles,
colores, luz, sonido, temperatura y, muy importante, las emociones, las sensaciones que experimentes en tu cuerpo a través de los 5 sentidos: tacto, olfato, vista. Entonces, que te tomes el tiempo que necesites y cuando tú ya tengas la imagen deseada, grabada a nivel mental, puedas anclarlo, puedas un ancla, una forma de grabarlo en nuestro cuerpo es hacer un ancla. ¿Cómo puede ser un ancla? Puede ser un simple sonido o quizás llevarme la mano a determinada parte de mi cuerpo y lo voy a guardar. Y una vez que ya estoy satisfecho con esta imagen, ya has logrado visualizar. Puedes ponerle un nombre a esa imagen, una etiqueta que te permita recordar esa visualización. Yo escuché a Marilú que ella decía que ella se veía, ¿verdad, Marilú? Cerrando esa venta, ¿no? Ella me llamó la atención cuando ella me decía, yo me veo ya cerrando la venta, Sí. haciendo la transacción. Y esa ancla que tú hablas, yo me hago me hago así en los dedos, yo misma. ¿Ya ves? Ese sonido es como un mensaje a mi cerebro. ¿Ya ves? Marilú no estudió programación neurolingüística, pero Dios le mostró cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa técnica de visualización, ahora es la técnica de centrarse en lo positivo. ¿Por qué no centrarnos en lo negativo? Porque dijimos que la emoción es una energía en movimiento. Si yo le pongo mi atención a todo lo negativo que me pasó, pues ahí estoy poniendo mi energía. Entonces, estas técnicas de centrarse en positivo es como el agradecimiento. Voy a hacer una lista de de todo ese tiempo en el que yo salgo a prospectar, que yo estoy en mi negocio, lo que me gusta, lo que me anima, por qué estoy contenta, por qué estoy agradecida, de qué me siento orgullosa de mí misma, centrándome en lo positivo. Otra técnica que es muy buena es la técnica de las 3 preguntas. Las técnicas de las 3 preguntas es, si llegó un momento de estrés o de enojo, por ejemplo, con el caso de la compañera que habló hace un momento, de la cita que la cancelaron en último momento, eh, ¿podría decir qué emoción estaba sintiendo? La persona que Sí, puso en el chat, si sí. puede compartir, por favor. ¿Qué emoción la llevó a sentir esto de que a última hora la cancelaran en la cita? Ok, déjame ver, a ver. Se frustró. Ok. Entonces, esta frustración. Ok. Primero, acepto que estoy frustrada. Me voy a hacer 3 preguntas. ¿Esta frustración me ayuda o me perjudica? Acuérdense que la emoción es una energía en movimiento y que ya vimos que tiene un efecto en nuestra fisiología. Entonces, ¿me ayuda o me perjudica? No me ayuda, ¿verdad? Me perjudica. La pregunta segunda sería, ¿cómo necesito sentirme en este momento o en esta situación en que me cancelan mi cita para poder afrontar la situación de una mejor manera? ¿Cómo podrías contestar esa segunda pregunta? ¿Cómo necesito sentirme en este momento, en esa situación que pasaste de la cancelación de la cita, para poder afrontar la situación de una mejor manera? Ay, no, se me fue. Ya no veo la respuesta. Entonces, ¿cómo necesito sentirme? ¿Cuál es la emoción que necesito sentir? En lugar de frustración, no puedo ver, pero quizás podría ser Dice positiva. positiva, ok, positiva. Entonces, necesito sentirme positiva en esta situación para afrontarlo de una mejor manera. Tercera pregunta, ¿qué pensamiento o qué pregunta me puede ayudar a sentirme positiva en esa situación? ¿Qué pensamiento o pregunta me puede ayudar a sentirme positiva?
en esa situación. Entonces, ¿qué pensamiento? Para sentirme positiva es, ok, ya me contestó acá. Puso que se Es, puede se puede programar otra programar una nueva nueva cita. cita. Excelente. Entonces, yo teniendo ese pensamiento de, ok, se puede programar una nueva cita. Eso me va a llevar a tener otra emoción diferente, favorable. Entonces, esa técnica de 3 preguntas es muy buena para poder cambiar las emociones no favorables a emociones favorables. Otra técnica de regulación emocional con respecto al área de la comunicación es el vocabulario emocional. O sea, expresar, que me siento cansada, quizás no me siento estresada, o sea, expresarlo, soltarlo, expresar las emociones. Quizás si necesito algún apoyo o algo, necesito que me apoyes, expresarlo, tener diálogos de paz primero conmigo misma, unos minutos de paz conmigo misma, con los demás. Si no tengo con quién hablar, hacer la técnica del espejo, poderme mirar al espejo y hablar conmigo misma. Quizás, como decía Luis Hay, ¿verdad? Todos los días ella decía, me amo, me quiero, me acepto. ¿Por qué es bueno expresar las emociones? ¿Por qué deberíamos expresar las emociones? Primero, porque cuando tú expresas la emoción, te estás separando de la emoción, sobre todo si es una emoción de frustración. Ok, me siento frustrada. Ok, lo solté, lo expresé, me separo de la emoción. Primero, también porque conozco, ya comienzo a conocer la estructura, comprendo cómo se llevó a cabo, cómo se desencadenó esa emoción. Voy a tomar más conciencia de quizás esas formas distorsionadas de pensar, de no decir, ok, siempre me pasa lo mismo, sino decir, ok, voy a volver a programar esa cita. Me permite conectar con mis necesidades. Decir, ok, sí, necesito apoyo, necesito ayuda, quizás en la casa, en el hogar. Me ayuda a recibir comprensión y apoyo de otras personas. Me facilita la prevención y la resolución de conflictos. Y expresando mis emociones, yo doy salida a esa tensión, a esa energía que no está siendo favorable. Otra técnica de regulación emocional con respecto al cuerpo es la respiración. Les decía hace unos momentos que practicar 15 minutos de una respiración pausada, ampliada, consciente, cambia cualquier estado o cualquier emoción no favorable. La técnica de la sonrisa es otra, donde te pones, donde los estudios nos muestran de que nuestro cerebro, nuestra neurología, no diferencia una sonrisa real de una sonrisa fingida. Y esto hacen mucho las personas que trabajan en las aerolíneas. La técnica de la sonrisa es póngase un lapicerito que esté limpio, se lo pone en la boca y te ríe. Desde el momento que hacen esto genera la liberación de endorfinas y te lleva a sentirte mejor. Otra técnica es sacudirse, así como si te subieran, como si se te subiera algo, ¿verdad? Hormigas, te comienzas a sacudir y comienzas a soltar todas esas emociones no favorables. Y lo que les decía, con respecto a la acción, otra técnica de regulación emocional, la respiración, hacer comida que sea profunda, más pausada, el tono de voz que sea más fuerte, más grave, sonoro, la postura que sea una postura abierta, evitar los vasos cerrados, erguida, relajada, amistosa, los hombros hacia atrás, que es lo que genera la liberación de endorfinas, y lo que es una sonrisa. Si no tenemos ganas de sonreír, pues llevamos el lapicerito o nos sacudimos, ¿verdad? Levantar la mirada. Ahora, lo que haces provoca emociones.
Otra técnica para cambiar o regular las emociones es el ejercicio, el cambio de entorno, ¿no? Si estás en una situación donde te estás sintiendo frustrada, enojada, es mejor que salgas del entorno, vayas un momento contigo a solas y regreses a ese lugar. La arteterapia para personas que les gusta pintar, dibujar, cantar. La horticultura a las personas que les gusta mucho plantar. Hay muchas maneras. Y otra técnica de regulación emocional y muy rápida es simplemente poner la música que más te gusta. Y la invitación es esa. Cuando termine esto, pon una música que te guste. Simplemente ponte a bailar. Y mi pregunta es, ¿qué eliges? ¿Eliges ser la víctima, dejando que los acontecimientos de afuera determinen cómo te sientes? ¿O decides tomar y eliges tomar el manejo, la gestión de tus emociones? Porque creo firmemente que no es suficiente tener un buen coeficiente intelectual. Es muy importante tener una inteligencia emocional, poder educar nuestras emociones y sobre todo saber cómo gestionarlas, cómo manejarlas, porque estas emociones van a repercutir en nuestra fisiología. Bueno, gracias y tengo un tiempo para preguntas. Me puedes seguir Facebook, Instagram, en The Metamorphosis Academy. Y bueno, estoy tiempo para preguntas. Eh, Voy a dejar de compartir para poder contestar las preguntas que tengas. Rosario, hay, bueno, yo tengo varias notas Sí, que tomé y me acuerdo cuando tú y yo hablamos de este tema, de cómo manejar las emociones, de la anécdota real de este chico egresado de una universidad muy prestigiosa. sí, ¿Puedes compartir ese sí, ejemplo? ok, Porque creo que es el ejemplo sí, perfecto de lo que nos ok, acabas de enseñar, de sí, cómo elegir, ¿no? sí, A mi favor o en víctima. ok. Yo estudié psicología aquí en Chicago. Y una de las cosas que quedó grabada y que por la que yo decidí estudiar lo que es la inteligencia emocional es, mi profesora nos contó de uno de sus mejores alumnos. Ella dijo, nunca había tenido un alumno con un coeficiente intelectual tan alto, pero este muchacho se casó y después de un tiempo la esposa lo dejó, lo abandonó. El muchacho no pudo superar esa emoción de tristeza, desesperanza, entró a consumir alcohol, luego drogas, y consumió tantas drogas que terminó dañándose el cerebro y terminó como un homeless. Entonces, una de las cosas que me quedó grabada mucho en mi mente fue cuando ella dijo, es muy importante que tengas un buen coeficiente intelectual, pero es más importante que sepas manejar tus emociones. Yo me quedé pensando y dije, wow, yo quiero aprender a manejar mis emociones. Y esa fue una de las cosas que aparte de la programación neurolingüística, me llevó a tomar este estudio de lo que es la facilitación de la educación emocional, porque considero claramente, y lo conversábamos con Marilú, ¿no? Fue por eso que decidimos hacer esta presentación, porque ella también me contaba de un caso similar, ¿no? Una persona con todos los estudios y otra persona sin estudios, pero cómo esta persona que sabía manejar sus emociones pudo obtener ese trabajo. Entonces, es muy importante la persona que sabe manejar sus emociones. Yo pienso firmemente que tiene asegurado su éxito. Sí. De hecho, la historia la escuché en un podcast de Marta de Baile, porque ella tiene muchos especialistas, psicólogos, y hablaba de un muchacho que fue a solicitar un empleo, que era el egresado de Harvard, una de las escuelas donde va la gente, se supone, más inteligente, y Ujú. tenía pues muchísimo estudio en su resumen cuando fue a solicitar el empleo pero tenía una actitud muy nefasta, se creía superior a los demás, se creía que nadie estaba a su altura. Y el otro que fue a solicitar el empleo
no tenía ese tipo de educación, pero tenía una inteligencia emocional muy diferente. Y para sorpresa, el chico que no tenía esos estudios tan elevados fue el que fue contratado para esa posición tan importante y lo eligieron por su inteligencia emocional, de cómo manejaba las emociones. Yo les invito a leer el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Una cantidad de testimonios que nos hacen darnos cuenta de que tan importante es saber gestionar y manejar nuestras emociones. ¿Daniel qué, Rosario? ¿Daniel Daniel Goleman, Goldeman? Goleman, lo voy a escribir en el chat. Ajá. Es Daniel Goleman y el libro es sobre inteligencia emocional. Oh, es un tremendo libro, muy bueno y nos muestra cómo realmente ah, es tan importante saber manejar nuestras emociones, ¿no? Y sobre Ujú. todo, otro libro también que yo recuerdo y por lo que decidí estudiar de las emociones fue Emociones que matan. Y este libro Mm, habla de cómo las personas que generalmente son muy enojonas, muy iracundas, terminan con problemas cardíacos, con wow. enfermedades, porque Ujú. esas emociones no favorables te llevan a acidificar tu cuerpo. Y tú sabes que en un medio ácido el cáncer, Ese aparece. ¿ah? Claro. Entonces, ese libro también fue otro libro que marcó mi vida por la que yo decidí estudiar, por lo que yo decidí dejar de lado la psicología convencional y dedicarme al desarrollo personal con programación neurolingüística y con el manejo de emociones y todo esto. Porque creo Sí. firmemente que el ser humano tiene un potencial increíble. Todos tenemos potencial. Todos tenemos los recursos. Y esta técnica de la visualización es una técnica muy poderosa porque te permite que tu mente vaya usando esos recursos para Ujú. que se pueda hacer realidad lo que tú vas Claro. visualizando. Y tú muchas veces me lo has dicho, Marilo, que tú lo practicas, tú lo haces. Sí. De hecho, era lo que te iba a comentar en mis notas y ahorita si hay preguntas, pues podemos tomarlas. Pero tú nos diste yo lo que le llamo los trucos, porque son ciertas técnicas que hay veces que no las reconocemos. O sea, por ejemplo, yo aprendí una técnica cuando me temblaba la mano levantar el teléfono para llamar a un extraño y que de hecho les comento, me sigue dando miedo, pero ¿saben qué hago? En mi mente, la técnica que yo utilizo es, y que nos enseñaron en su momento, es que le puse una carita feliz al teléfono, Mm. ese smiling face. Entonces yo utilicé esa técnica que tú nos estás diciendo de la sonrisa. Yo no hago una llamada a un prospecto que nunca haya hablado antes, sin antes mentalizarme con esa carita feliz y reírme yo primero. Entonces tú lo que nos diste fue muchas técnicas que si las ponemos en práctica, eh, eh, funcionan. O sea, no es algo que te inventaste tú ni nada, esto es algo probado Sí. Sí, científicamente. sí, lo hice por lo que conversamos, Marilú, porque todos vamos a experimentar diferentes acontecimientos en el desarrollo de nuestro negocio. Entonces, hablábamos de que es importante que tengamos un arsenal de técnicas que podamos usar en un momento y Uh cambiar -huh, esa emoción, ¿verdad? uh -huh. Entonces, por eso que lo hice así. El respirar, yo he escuchado para y respira 10 veces. Ujú. Y de verdad que uno se siente diferente después de respirar esas 10 veces profundamente y no hacer tal vez decisiones o hablar en el momento cuando estoy con la fricción con la persona, porque entonces vamos a salir mal. Ujú. Así ¿Me es. entiendes? Sí. Entonces, digo, yo no sé quién tenga alguna pregunta, pero para mí todas estas, eh, la visualización, lo que tú decías, Rosario, la respiración, la sonrisa, el sacudirme, el tener cierto movimiento que me esté recordando, ¿no? Como yo trueno los dedos para recordarme en mi brain, en mi cerebro. Y Sí. sabes, otra cosa que yo aprendí también de otro psicólogo, Sean Grover se llama él, es que tenemos que enseñarnos a darnos instrucciones y órdenes nosotros mismos. Ujú.
¿sí? Y eso a mí se me hizo súper interesante esa enseñanza de ese psicólogo, porque yo soy la que me hablo a mí misma o como amiga o como mi peor enemiga, Eh, ¿cierto? Sí. Acá Entonces, dice, ¿eh? perdón, acá leí un comentario. Sí, ¿cuál fue? Dice de iPhone to everyone, dice, muchas gracias, Rosario, por compartirnos tu conocimiento. Oh, Sí, es Hermila. Gracias, Hermila, por estar aquí. Bueno, finalizamos eh, preguntándoles si hay algo que quieran comentar, algo que le quieran decir a Rosario. Ella toma de su tiempo para preparar esto. No se le paga un centavo. Ella lo hace por amor a lo que ella cree y a lo que haya estudiado. Y yo convoco a muchas personas a que vengan. De hecho, lo estamos grabando ahorita también sí. aquí en la nube y también en Facebook. Pero todos estos recursos están ahí a nuestro alcance para que quien las quiera, se quiera ser dueño de ellos. Vamos otra vez a las decisiones. Yo elijo poner esta información a mi beneficio o es una clase más. Yo elijo, ¿verdad? Yo elijo, todos los días nos dio el Dios libre albedrío. Todos los días nos dio la habilidad de elegir. Así es que me encantaría que platiquen, le comenten algo a Rosario o si tienen alguna pregunta como tal, pues este es un muy buen momento para agradecerle también a Rosario por su tiempo. Sí, sobre todo si tienen alguna experiencia, ¿no? En el día a día del desarrollo del negocio, Cierto. algo nuevo. O sea, acuérdense que todos estamos aquí dentro del negocio, ¿no? Entonces, Sí. ¿Sabe que voy a parar ya la grabación? Se me había pasado y los primeros 5 minutos no lo grabé, pero se quedó la mayor parte, así es que estoy contenta por eso.